Médicos Sin Fronteras relanzó sus actividades de búsqueda y rescate en el Mediterráneo Central casi un año después de verse obligada a poner fin a las operaciones con su último barco de rescate, el Geo Barents. El nuevo barco con el que están ahora, el Oivon, ha sido reacondicionado, está equipado para poder ayudar a salvar vidas en una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo. Y sobre esto vamos a hablar con Juan Gil. Él es uno de los portavoces, es argentino, y vamos a estar recibiéndolo en estos momentos. Juan, ¿cómo estás? Te damos la bienvenida aquí en Radio Sarandí. Hola, muchísimas gracias. Bien, estamos bien. Bueno, Juan, contanos un poco cómo han sido estas primeras jornadas de retomar el trabajo en esta ruta migratoria. La definíamos de esa manera, ¿no? Una de las más mortíferas del mundo. Contanos cómo están con las tareas de rescate, cómo están trabajando. Sí, bueno, como lo decís, efectivamente sigue siendo una de las rutas más mortíferas del mundo, que es una paradoja, ¿no? De las más mortíferas llegando a los países más ricos del mundo, ¿no? Donde se tendrían que poner mecanismos de búsqueda y rescate oficiales para no dejar morir a nadie. Esto evidentemente no está en la agenda política de ningún gobierno europeo, entonces la necesidad continua, las muertes siguen sucediendo y lamentablemente organizaciones como las nuestras tenemos que cubrir este vacío. Estas primeras semanas que volviendo con este barco nuevo han sido muy intensas. Es la ratificación que la respuesta es más que necesaria. Desde que salimos hemos recibido alertas, fuimos a otras, presenciamos interceptaciones ilegales de la Guardia Costera Libia, que es quien intercepta en aguas internacionales y los devuelve al lugar de donde escapan. Búsquedas difíciles de noche, etcétera, y logramos rescatar dos embarcaciones totalmente afoladas de gente, una con mayor parte de sudaneses. Una gran parte de ellos han escapado los últimos meses la situación que sucede en ese país, en Al-Fashir, con matanzas todos los días, y el segundo barco, mucha gente de Eritrea, también otra realidad que no se habla mucho, pero una dictadura cruel de hace muchos años y la juventud escapando del país cada vez que puede. Juan, vos decías Sudán, Eritrea, algunos de los orígenes de estas personas que tratan de escapar en esas barcas tan precarias que vemos y que nos tienen tristemente acostumbradas las imágenes que se difunden. ¿En qué situación los encuentran ustedes? ¿Cuál es la realidad en el punto de encuentro en el que ustedes logran rescatarlos? ¿Con qué se encuentran? Bueno, situaciones muy complejas y delicadas. Primero, lo evidente, ¿no? Las consecuencias del viaje en mar, en embarcaciones muy precarias, con o sea, más de 1 metro de onda, personas que no están acostumbradas, muchas de ellos no saben nadar, muchos de ellos no saben pilotearlas tampoco, entonces la navegación es lejos de ser seguro, no tienen medio de flotabilidad, no saben hacia dónde van, no saben cuánto van a tardar, entonces la línea entre la vida y la muerte es muy fina. Lo primero que vemos, las consecuencias de ese viaje. Una de las embarcaciones llevaba 3 días perdidas en el mar, entonces obviamente una condición sanitaria muy difícil. O sea, un ejemplo muy banal, pero obviamente estos barquitos no tienen baño. O sea, tres días, 40 personas sin ir a ningún baño, así que podemos imaginarnos, ¿no?, la situación ahí. Gente muy deshidratada, también mal de mar, nauseabundos, gente quemada con una mezcla del combustible con el agua salada que te genera unas quemaduras de primer, segundo grado, puede llegar hasta tercer grado, depende del tiempo que hayan estado. Entonces, muy afectados por la situación inmediata, pero no olvidemos que estos también vienen por un paso en Libia, precedente donde parten los barcos, donde hay un sistema organizado, sistemático de violencia, secuestros extorsivos, violaciones, esclavitud, venta de personas, cosas que podemos pensar que es de otro siglo, ¿no? 100 pasando a unos pocos kilómetros de Europa, y sin hablar del viaje que han pasado cruzando el Sahara, también en autos o camionetas súper afoladas, ¿no? Entonces, obviamente vienen en una situación de salud mental y física muy delicada. Eso mismo, Juan, no, más allá de la situación y las condiciones físicas en las que los encuentren y de
y absolutamente aberrante toda la parte la parte humana con la que se encuentran ustedes, ¿no? Que tienen que enfrentar también para poder ayudarlos. ¿Cómo manejan esos encuentros, esos primeros diálogos, ese abordaje? Porque se encuentra con una situación extremadamente crítica ante ustedes. Absolutamente. Bueno, nosotros tratamos de darles una acogida muy, muy digna. Sabemos que van a pasar el tiempo que estén a bordo una burbuja de humanidad, de dignidad, de trato humano, que muchos de ellos ni siquiera se acuerdan cuándo fue la última vez que tuvieron un intercambio humano de este tipo. Entonces tratamos de recibirlos con brazos abiertos, con sonrisas, con el gracias, el por favor, las cosas más básicas que ellos ya no pensaban que eran normales en este mundo. Entonces, bueno, de la tensión inicial de no saber quién somos, de cómo los tratamos, cuando realmente se relajan después de los primeros instantes. Bueno, son situaciones también humanas muy, muy intensas, ¿no? Ninguno de nosotros que hacemos este trabajo y desde hace mucho tiempo escapamos, ¿no? a estas emociones que fluyen cuando llegan las personas, y saber que le puedes dar una mano. Y también ellos son muy agradecidos, muy expresivos, siempre diciéndonos cosas muy bonitas cuando se van, etcétera. Entonces, bueno, sirve un poco todo el cansancio y la intensidad de este tipo de operaciones, viene pagado con simples gestos, ¿no? de humanidad, sin más. Juan, ¿y encuentran también muchas mujeres y niños en esa ruta? Sí, estos días de los 41, el primer día 14 eran mujeres y las 27 del segundo, si no me equivoco, eran 7. Obviamente en estos tránsitos migratorios son los más expuestos, los más vulnerables, siempre de frente a situaciones límite. Vemos mucha violencia sexual, vemos muchos embarazos no deseados, vemos niños pequeños que evidentemente no viajan con sus padres, o que no saben quién son sus padres. Y también sanitariamente podemos imaginarnos todas las consecuencias de no haber habido un acceso a atención médica durante años. Claro. Entonces, bueno, nosotros tratamos de suplir, al menos momentáneamente, con nuestros recursos limitados, esas carencias. Y niños, ahora tuvimos un niño de 1 mes y medio, una niña de 1 mes y medio. O sea, cómo tenemos que estar para embarcar a nosotros con nuestros niños de 1 mes y medio, una desesperación total, no tener salida, no tener nada que perder. No tener otra opción, ¿no? Qué tremendo. Juan, cuando ustedes los encuentran, ¿cómo es el procedimiento de rescate? ¿Cuánto tiempo están arriba de la embarcación de Médicos Sin Fronteras? ¿A dónde los llevan? ¿Qué posibilidades tienen una vez que ya están con ustedes? Mira, una cosa es la teoría y otra es la realidad. De acuerdo a la ley internacional marítima, cuando uno rescata a cualquier persona en mar, lo debe desembarcar en el menor tiempo posible, que significa en el lugar más cercano. Esto desde hace años no sucede en Italia, y a los barcos de la sociedad civil que hacemos rescates como el nuestro nos están mandando al norte del país, lo que implicaba 4 o 5 días de navegación hasta llegar, y otro tanto para volver a ser operativos. ¿Cuál era el objetivo? Minimizar nuestro tiempo de acción, y minimizar nuestro tiempo de acción quiere decir maximizar el tiempo que las personas no tienen ninguna vía de escape, ¿no? O sea, invitarlas a morir. Nosotros, dadas estas restricciones que había implementado el gobierno italiano, decidimos dejar ese gran barco que teníamos, capaz de rescatar a cientos de personas. Llegamos a tener casi 700 personas, por un barco más pequeño, donde podemos rescatar en torno a 100, 120 personas. No tenemos gran autonomía, entonces el gobierno italiano no tiene otra opción que desembarcarnos en el sur del país. Entonces, una vez que realizamos un socorro, pedimos un puerto, y en estas 2 primeras oportunidades se ha asignado la isla de Lampedusa, donde lo desembarcamos. Esperamos que
pueda seguir sucediendo así, porque podemos desembarcar a las personas y ser operativos inmediatamente donde más se nos necesita. Juan, ¿y con qué realidad se encuentran ahí en Lampedusa, de lo que tanto escuchamos hablar en las noticias, ese punto tan crítico del mundo? Bueno, no es un camino fácil, empiezan también otro camino sinuoso. Las personas aquí vemos que a partir de este año se empieza a implementar lo que se llama el pacto migratorio en Europa, que es una suspensión de derechos de protección internacional y implementación de métodos acelerados. Cada persona que llega, o sea, por la Convención de Refugiados, que gran parte de los países del mundo han firmado, deberían hacer frente a una evaluación personal de cuál es su situación para otorgar o no otorgarles el asilo, la protección internacional. Con estos mecanismos viene suspendido. Entonces vemos que la integración a estas sociedades, como cuando tanto se necesita, sea económica, política, social, culturalmente, no sucede. Se le ponen muchas trabas a las personas para que no puedan ser absorbidas en el tejido social. Entonces se convierten en un par, entran en situaciones de ilegalidad. Gran parte de ellos vienen dado lo que se llama una hoja de salida, y es una carta donde dice que en el arco de 7 días tienen que dejar el país. Personas que no tienen contactos, que no tienen dinero, que no tienen identificación, etcétera. Entonces lo están condenando a la ilegalidad. Totalmente. Obviamente después se acusa a la migración como un agente externo de los problemas que pueden suceder en un país, pero claro, no le estamos dando oportunidades para que tengan una vida mejor, en libertad, en seguridad, oportunidades de vida, poder ayudarse a sí mismo y a su familia en los países de origen. Juan, te agradezco muchísimo estos minutos para contarnos del trabajo de Médicos Sin Fronteras. Ya lo estuvimos haciendo en la radio, hablando del trabajo que tienen desplegado alrededor del mundo en varios países, pero queríamos ahora tomar contacto con estas actividades de búsqueda y rescate en el Mediterráneo Central para que nos contaras de primera mano cómo era. Así que te agradezco muchísimo estos minutos con nosotros, ¿sí? No, muchas gracias a ustedes por la difusión y un gran abrazo a los rioplatenses. Muchas gracias. Hablábamos con Juan Gil, uno de los portavoces, él es argentino de Médicos Sin Fronteras.